se refiere, punto y aparte, perdón, se refiere al periodo histórico, ¿Cómo esto? Es que se me trabó. se refiere al periodo histórico en el que se escribe la obra. Coma, pero también, coma, al periodo histórico que se describe en la obra. Punto y coma. Considerando los hechos y procesos ¿Cómo, maestro? considerando los hechos y procesos históricos que afecten directa o indirectamente
a la obra. Punto final. ¿Listo? Sí, maestro. Muy bien. Una explicación rápida de esta descripción de la tarea. El contexto histórico es necesario ubicarlo. Cuando los autores que leemos de diferentes cuentos, novelas, historias que tenemos a lo largo de nuestra vida, el contexto histórico es fundamental empezar a identificarlo, porque nos ayuda a la comprensión de la historia misma y los porqués están escritos de ese modo. Hay una poesía que se llama Nanas de Cebolla, que lo escriben durante la Guerra Civil Española, y el autor de esta poesía estaba en la cárcel. Su hijo recién nacido de meses, su esposa le envía una carta donde le dice que no tienen nada que comer más que cebollas, que era lo único que había en la hacienda o en el lugar donde estaba viviendo la esposa, que había sido dejada bueno, no dejada, que se quedó sola en virtud de que su marido fue llevado a la cárcel. Y él, dentro de la cárcel, escribe esta poesía que es muy hermosa, muy densa, donde le responde a su mujer que a pesar que hoy en día estén comiendo solamente cebollas, les espera un futuro mejor. Es una poesía alentadora, pero a la vez desgarradora. Si no supieran el contexto histórico de la Guerra Civil Española, si no supieran que en ese momento el autor estaba en la cárcel y que su hijo se estaba muriendo de hambre, ustedes pueden leer la poesía y dicen, está bonita, pero cuando sabes todo el contexto de la situación en la que se escribe la obra, lo comprendes mucho mejor. Es como tratar de entender, creo que la mayoría de ustedes ha leído El Principito. ¿Sí sabían que el escritor sí fue un aviador? Anthony Saint-Exupéry fue realmente un aviador y realmente cubría la ruta de París de Francia a la zona subsahariana, al África subsahariana, que eran colonias francesas. Él hace ese recorrido y en alguna ocasión sí tuvo un accidente en medio del desierto, pero no es como lo cuenta él, pero la experiencia de haber estado en ese desierto con un accidente de su avión o un desperfecto en su avión, le permitió a él en su momento poder escribir esa belleza de novela que se llama El Principito. Pero son datos que no conocemos. El contexto histórico nos exige un esfuerzo de investigación. Veo que varios de ustedes escribieron en su listado de cuentos o novelas o fábulas algunos modernos que les gusta a ustedes de modo particular porque se identifican con esa lectura. Nuestro proyecto se llama El placer de la lectura. Yo quiero que en ustedes, estimados jóvenes, muchachitas y muchachitos, vaya naciendo ese deseo de leer y sentir placer cuando estás leyendo, que te llene
un espacio de tu vida el leer y no lo vean como una carga y una obligación. Y podemos leer lo que nos guste, lo que nos interese. Hay quienes les encanta las matemáticas, lean cosas de matemáticas. Hay quienes les encanta la historia, lean cosas de historia o el español o las ciencias naturales o como lo tienen ahora, biología. Si les gusta eso, lean sobre eso, pero que sientan placer al leer y al investigar. Al menos hasta este momento, los proyectos que les he dejado, les he dado la libertad que ustedes escojan su tema. La intención es que ustedes lean lo que les gusta, no que se los imponga, que en sí mismos vayan haciendo esa iniciativa del querer leer. Y cuando vayan leyendo, se vayan haciendo preguntas y esas preguntas vayan tratando de buscar respuestas a través de la lectura. No necesariamente tienen que agarrar un libro. En nuestra nueva era digital, puedes googlear la información y al fin de cuentas lo lees. O puedes escuchar los audios o los tutoriales que te dan esa explicación, pero no te quedes con la primera versión. Busca más versiones. Trata de investigar más a fondo. Mientras más información tengas, mayor dominio vas a tener sobre el tema y te van ayudando. Lee lo que te apasione por ahora. Hubo un amigo que ya falleció que me dijo una frase muy célebre para él. Me preguntó, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y le enumeré lo que me gusta hacer y qué es lo que no te gusta hacer. Y también se lo enumeré y me dijo, ¿sabes qué? Para lo que estás estudiando, tanto lo que te gusta hacer como lo que no te gusta hacer, es tu deber. ¿Está bien? Sí, le digo, estás en lo cierto. Es mi deber. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando estés trabajando lo que te gusta hacer, disfrútalo, gózalo. Y cuando estés trabajando de lo que no te gusta hacer, recuerda que es tu deber, es tu obligación y que nadie te obligó a tomar este camino, que tú decidiste si es parte de tu quehacer diario. No lo olvides. Y ambas partes, tanto lo que te gusta hacer como lo que no te gusta hacer, realízalo por el bien de las personas que confían en ti y que han puesto en tu mano este trabajo que estás realizando. Y le digo, pues tienes razón. Así les digo a ustedes. ¿Les gusta todas las materias que ven en secundaria? Probablemente no. Hay algunas que les gusta más y otras que les gusta menos. Ahora, ¿tienen opción ustedes? No. Lo que deben hacer ahora es ponerle empeño y tratar de cumplir. Ah, ese maestro me fastidia, me da sueño. No, este maestro me divierte, es chévere, es padre. Pero todos los maestros tienen algo que enseñarte para tu formación básica y hay que empeñarnos en prestar atención para poder adquirir esos conocimientos que requerimos o que ustedes requieren en nivel secundaria. Valoro, por ejemplo, de algunos de ustedes. Hacen unos trabajos hermosos en español y en historia, así como que no me gusta y ahí la lleva maestro y me la envían. O a la inversa, me hacen unos trabajos excelentes en historia, pero en español, así como que les dio trabajo realizar la tarea. Y hay algunos que se dedican mucho al contenido y el otro a la presentación. ¿Qué es lo que me está diciendo? El que me hace unas portadas bonitas, el que le pone margen a todos sus trabajos, al que pone un encabezado grande y hace muy bonitas presentaciones de su tarea, le gusta las cuestiones de arte, le gusta hacer sus trabajos, tratando de mostrar lo ordenada, limpia o limpio que es en su trabajo. El que me manda mucha información me está mostrando que le gusta profundizar en sus investigaciones que hace. Y hay quienes yo les hago una pregunta y me la responden así, con la respuesta más corta que encuentren.
Todo esto yo lo voy asumiendo, lo voy viendo y voy tratando de ayudarles a ustedes de alguna u otra manera cuando les pongo los comentarios en la calificación de sus tareas. Y habla de lo que les gusta y lo que no les gusta hacer. Para cerrar este pequeño comentario. En el placer de la lectura, lo que se pretende es que ustedes gocen y aprendan a disfrutar de una buena lectura. Mientras más elementos tengamos para la comprensión lectora, mucho mejor va a ser para nosotros. Uno, lo disfrutamos y dos, lo entendemos. Y si nos hacen preguntas acerca de esa lectura, lo podemos explicar y vamos manifestando con el conocimiento. Y esto es algo muy positivo para ustedes. Cuando me envíen la tarea, lo que les dicté ahora, nada más es subir, es tomarle fotografías, la información que les dicté en la página de Classroom. Durante la siguiente sesión, yo les voy a pegar el link. Antes de que ustedes entren del descanso, yo les voy a enviar a sus correos el examen y lo voy a pegar en Zoom para que ustedes, donde quieran descargarlo, descarguen y presenten su examen. Vamos a continuar con los elementos que conforman un texto narrativo. Inicio, nudo o desarrollo, el clímax y el final y el desenlace. En eso nos quedamos en la última clase. Sea novela, sea una fábula, sea una leyenda, sea un mito, todo lo que tiene que ver con los textos del género narrativo tienen esta estructura. Y otro elemento que comparten es que son parte de la ficción o la creación humana o la inventiva humana. Aunque sea una novela histórica, va a tener elementos ficticios. Aunque pueda coincidir la historia con algo que haya sucedido en la realidad, es muy probable que esta historia sea superada por la realidad. Ahora vamos a ver los recursos para caracterizar a los personajes, que es lo que nos interesa que ustedes vayan comprendiendo para la lectura dramatizada. Se les va a asignar algunos personajes y de acuerdo a esta descripción vamos a tratar de interpretarlo. Esto es hasta la próxima semana. Los personajes. En una narración, los personajes son el motor de la historia, pues ellos llevan a cabo las acciones que cuentan. Los personajes se encuentran en constante búsqueda de algo, un premio, una mejor vida, conquistar el amor de una persona, hacer un descubrimiento, es decir, tienen metas y objetivos, y a lo largo de la historia se revela qué hacen para conseguirlo. Los personajes son caracterizados mediante diversos recursos, algunos de estos se mencionan a continuación, no son todos, pero son en general la mayoría. El nombre. Angie, lea por favor. Nombre. ¿Qué podemos decir acerca del nombre, Angie? David, lea lo del nombre. Nombre. Dice mucho la naturaleza de los personajes de una historia, ya sea por su sonoridad, si es un nombre extranjero, si es humorístico. Muy bien. En algunas historias o cuentos, desde el nombre mismo del personaje ya nos da o nos indica cuáles van a ser los rasgos que va a tener. El lobo feroz, ¿cómo se lo imaginan? Con una cara
bonita, unos dientes bien alineados, unos ojos tristes. Así se pueden imaginar un lobo feroz. Tiene que mostrando los dientes. Y cuando hablan de Caperucita Roja, ¿cómo te imaginan? Si en el mismo nombre dice Caperucita y no Caperuza, están indicando que el personaje es una niña. Y además, como es femenino el nombre, te indica que es del sexo femenino. En el mismo nombre que se le asigne al personaje, ya se va describiendo cómo va a ser. El jorobado de Notre Dame no va a caminar derechito. Ya, y algunos nombres de villanos ya casi son cliché. Solo con escuchar el nombre ya sabes que este personaje es malo. Esto es un elemento muy indispensable. Si alguien asumiera el rol de un animal poniendo un toro que se llame Toribio para la redundancia, ¿cómo sería Toribio? Vamos a ver si con las otras descripciones de los rasgos que caracterizan a los personajes podemos armar este personaje. Descripción. Léalo, Johan. Implica la edad y el género. Niño, joven, adulto, anciano, hombre o mujer. Características físicas. Alto, moreno. Rasgos de personalidad. Bondadoso, violento. Impulsivo, tranquilo. El comportamiento y la forma de pensar y sentir. Sí. Los escritores hay veces dedican un capítulo, sobre todo al inicio. En caso de que sea un cuento, desde el inicio del cuento, van describiendo cómo van a ser los personajes y van tomando esos elementos que acaba de leer Johan. Cómo van a ser altos, chaparros, gordos, morenos. Cuando es algo escrito, dentro de la descripción que leemos, debe de aparecer. Cuando es algo visual, cuando salga el personaje, ya nos vamos identificando con él por lo que vemos o cómo oímos que habla. Características sociales y culturales. Lea, Carlos, por favor. Señalamiento explícito del grupo social y cultural al que pertenecen los personajes, artistas, estudiantes, campesinos, médicos, obreros, amas de casa, comerciantes, profesores y gobernantes. En esta categoría también se incluyen aspectos como la manera de hablar o vestir de los personajes, el lugar donde viven o los aspectos donde se desplaza, el mercado, un palacio, de una batalla, los roles sociales y de acciones que llevan a cabo. Para poder realizar mejor la cuestión de las características sociales y culturales, se crean modelos o personajes tipo. Cuando te ponen el personaje de un indígena o indito, generalmente su modo de hablar es incorrecto, no usa un español preciso, usa contracciones en su modo de hablar, como el pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Es un modo de cómo se caracteriza el tipo de personaje. Además de que es un poco tímido y siempre va a hablar bajo y con la cabeza baja o gacha. Cuando se está dirigiendo, por ejemplo, a otro personaje de mayor rango, como puede ser un médico, un profesor, el alcalde del pueblo. Generalmente un alcalde o rey siempre va a ser prepotente. No quiere decir que así sea, pero en los cuentos o novelas se les caracteriza como alguien prepotente que ostenta poder y siempre tiene una voz imperativa que está ordenando. Un médico siempre va a ser muy propio, va a ser empático, va a tratar de salvar algunas situaciones, salvo que sea un cuento de terror donde el médico va a ser el que va a hacer un fenómeno
o va a ser un experimento donde va a dar como resultado algo macabro, y por lo tanto la voz de este médico o inventor va a ser diabólico o malévolo, que hay un modo particular de hacer esta voz. Haremos la práctica cuando veamos la prosodia. Características psicológicas. Léalo, Brittany, por favor. Características psicológicas y valores. Los personajes se pueden ir definiendo como bondadosos, agresivos, conflictivos, asesinos, solidarios, compasivos, buenos, malos, extraños, burlones, etc. Por sus acciones o por sus juicios o comentarios que otros personajes hacen sobre ellos y sus acciones. En las características psicológicas está vinculado con la cuestión de las características sociales, pero generalmente las características psicológicas ayudan a dar giros y hacer de un personaje tipo a ser o un personaje carácter. El personaje tipo siempre va a hacer lo que se espera que de ellos hagan. Si es un maestro, va a enseñar. Si es un médico, va a curar. Si es un indígena, generalmente lo van a poner como un campesino o un pastorcito. En cambio, los personajes carácter rompen con el personaje tipo o estereotipo y van manifestando, son los que causan los giros en las historias. Tú esperas que suceda esto, pero por las características psicológicas que tienen, hacen un cambio en lo que generalmente se espera que ellos realicen. Y esto es para la cuestión de los personajes carácter. Para la cuestión de los personajes tipo, se le hace una psicología acorde al perfil que ellos manifiestan. Vuelvo a repetir, maestro, médico, campesino, se les da un perfil acorde a sus características culturales y sociales. De eso va a ser su cuestión psicológica. A los personajes principales, que son los personajes carácter, se les cambia para poder distinguirlo dentro del resto de los personajes de la historia. Los roles. Lea, Dulce, por favor. Roles generales en el relato: héroes, ayudantes, oponentes, opositores o enemigos. Donantes o proveedores otorgan herencias, dones u objetos mágicos al héroe o protagonista principal. Sujetos deseados o amados: la princesa, la esposa, el esposo, el novio, los hijos, los padres. Destinadores o quienes ordenan alguna acción al protagonista. Destinatarios o quienes se benefician de las acciones del protagonista. Traidores. Muy bien. Aquí, por ejemplo, se me ocurre la escena de Romeo y Julieta. Cuando Julieta habla con su nana o cuando Julieta habla con su madre o con su padre, el modo de cómo se dirige a ellos es como ustedes adolescentes se dirigirían a su papá o su mamá. Pero cuando se encuentra con Romeo en la escena del balcón, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y sus ojitos así de borrego enamorado se hacen luz o aparecen y el tono de voz cambia. Un personaje puede ir ocupando diferentes roles durante el relato, sobre todo en cuestiones de novela, pero en los cuentos generalmente los roles son muy definidos porque la historia es muy breve. Por ejemplo, la aparición de un hada solamente es al principio, cuando le otorga un don, y al final, donde se da el desenlace. Casi generalmente así se maneja. O el que sí va a estar lleno de la mano es el enemigo, o el que va tratando de oponerse a que el actor principal, el personaje principal, logre su acometido. Le va poniendo trabas, le va poniendo trampas. Imagínense ustedes en la historia que cuentan de Dora. Me imagino que alguna vez en su infancia vieron Dora, Dora la exploradora. ¿Cómo se llama el personaje que le va poniendo trabas? Es el zorro.
El zorro todo el tiempo le va poniendo trabas a la pobre de Dora. ¿Y quién la ayuda? Mochila, y no me acuerdo, y creo que el mapa. La van ayudando. Y Es el modo de cómo se van construyendo las historias y los personajes. Y en los cuentos los personajes no solamente son seres humanos, sino también pueden ser objetos. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta aquí y a las 9:50 entramos para presentar el examen. Yo voy a estar conectado en todo momento. Si tienen alguna duda durante la evaluación, me lo pueden hacer saber. Aquí voy, por medio de mensajes sobre todo, ¿sale? Para que yo les pueda contestar de modo personal y privado. Adiós, nos vemos al rato.